En el siguiente problema dice de esta forma: una botella contiene 2.55 gramos de neón a 0 grados Celsius y a una atmósfera de presión. Se pide hallar la masa de neón a 100 grados Celsius y a 10 atmósferas. Por lo tanto, la estrategia a emplear es la siguiente. Como acá tenemos lo que es la presión, sería esta de acá, también tenemos la temperatura, pero debemos convertirla a Kelvin, ¿ya? Eso hay que destacarlo. Se pide ya la masa, en este caso la masa va a estar acá. También esta constante la poseemos. Como se debe entender que es una botella, el volumen va a permanecer constante siempre. Entonces, bajo esta circunstancia, nosotros acá podemos calcular lo que es la masa molecular, y como es volumen constante, en este caso va a desaparecer. Veamos cómo sería eso. Destacando las fórmulas, los datos y sobre todo que la temperatura está en Celsius. Son 0 Celsius más los 273.15 daría la temperatura en Kelvin. El análisis del problema es poder calcular la masa molecular empleando esta fórmula de acá. Recordemos que el volumen no lo poseemos, ¿ya? Va a tener que quedar lo que calculemos expresado. Ahora, aplicando la misma fórmula y calculando la masa. Es decir, con esta misma fórmula nosotros podemos calcular ahora la masa, pero ya no empleando estos datos, sino que empleando los datos que aparecen acá abajo. Como el volumen de una botella es el mismo, siempre va a ser constante, quiere decir que la variable volumen va a desaparecer. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. De esta forma, nosotros podemos realizar el cálculo de lo que es la masa. Si nos damos cuenta, esa es la fórmula que teníamos a continuación. Entonces, el número de moles está dado por la masa dividido por la masa molecular. Entonces, lo que hemos hecho es reemplazarlo en ese lugar. Ahora, teniendo esta ecuación de acá, nosotros podemos calcular lo que es la masa molecular de este gas. Y eso lo vamos a realizar de la siguiente forma, que es lo que viene ahora a continuación. Al valorizar los números como la presión, que es una atmósfera, sería 1 por el volumen, ¿cierto? Que esto va a ser igual a lo que es la masa. La masa son 2.55. 2.555, ¿no es cierto? Todo eso dividido en nuestra incógnita y todo esto multiplicado por la constante universal de los gases, que es 0.0821, que en esta oportunidad no la hemos colocado, pero ese es igual. Por la temperatura que debe estar en Kelvin, no olvidar en Kelvin, 273.15 Kelvin, ya esto está en Kelvin, y multiplicaremos lo que está en la parte superior, es decir, en los numeradores, y conservaremos el denominador. Más que conservarlo, el denominador va a multiplicar a ese 1 de ahí y a ese 1 de ahí. Es decir, va a quedar el volumen igual a 2.55 por 0.0821, y eso por, como nosotros debemos encontrar la masa molecular, acá hay que realizar un despeje, es decir, esta masa va a pasar multiplicando y el volumen dividiendo. ¿Qué es lo que va a quedar? Va a quedar la masa igual a lo que es 57,1853, todo eso dividido en lo que es el volumen. De esta forma hemos obtenido el valor de lo que es la masa molecular. Esta masa molecular se mide en gramos sobre mol. Ahora pasaremos a la segunda parte, la cual dice que se debe calcular lo que es la masa, en este caso, de este gas, pero ahora sometida a esas variables que se indican acá, ¿no es cierto? En esta oportunidad tenemos acá una temperatura de 100 grados Celsius. Al sumarle los 273.15 obtenemos los 373.15, que esto estaría en Kelvin, como se muestra acá en este sector. También tenemos la presión atmosférica, que son de 10 atmósferas, y tenemos la masa molecular recién calculada.
se pide calcular la masa. Entonces emplearemos la ecuación que empleamos en el caso anterior. Tal como lo vimos anteriormente, el volumen no se da en ninguna parte del problema. Se sabe que es el mismo solamente. Si reemplazamos, tendríamos acá lo que es la presión, ¿no es cierto? La presión, que es de 10 por el volumen, y esto a su vez igual a la masa, que es la incógnita, y dividido por la masa molecular. Esta masa molecular son de 57.1853, pero eso va dividido en el volumen. A su vez, esto lo vamos a multiplicar por la constante de los gases, ¿cierto? Que es 0,0821. Y eso multiplicado por la temperatura, que son 353.15 Kelvin. Ahora, debemos fijarnos en esa parte de ahí. En esa parte de ahí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo que es una división de fracciones. Yo me refiero a esta parte de acá. Tenemos supuestamente la fracción AB, que sería M, es decir, M dividido en 1. Y abajo tenemos la fracción, esta de acá, que representa el CD. Entonces esto dice que se multiplican los extremos con los extremos y los medios con los medios. Entonces, extremos sería el volumen y la M. Y los medios simplemente es 57.1853 multiplicado por 1, porque la M va dividida en 1. Simplemente bajamos esto acá y resolvemos toda esta operatoria que está acá. Es decir, ese producto, el cual lo vamos a dividir por este numerito que está acá abajito. Pero antes bajaremos el 10V. En este caso 10 veces volumen. También bajaremos M por V acá. Es decir, M por volumen. Y la resolución de esto de acá da 0.5357. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos volumen a ambos lados. Entonces, cuando tenemos el volumen de esa forma, a través de producto y producto, simplemente se puede simplificar. Por lo tanto, el volumen va a desaparecer. ¿Qué es lo que va a quedar? 10 es igual a 0.5357. 0.5357. Esto es propiedad conmutativa, ¿no es cierto? M. ¿Qué sucede? Que el 0.5357 está multiplicando. Va a pasar hacia el otro lado, dividiendo. Es decir, va a quedar M igual a los 10. Y esos 10 van a quedar divididos en los 0.5357. Entonces la masa va a tener el siguiente valor de 18.66 gramos. De esta forma hemos encontrado la masa solicitada.